Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de inauguración del 35 Congreso Internacional ASEPEL, titulado con el tema genérico Ciencia de Datos para la Economía Aplicada. Permítame que presente a mis compañeros de mesa. En el lado derecho de la mesa, el señor Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Secretario de Estado, es un honor que estés aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y en el extremo izquierdo de la mesa, el decano de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Cristóbal Pareja Flores, y yo soy Joaquín Goyache, rector de esta universidad. Por no retrasar mucho más este acto, este entrañable acto, voy a ceder la palabra a don Lorenzo Scott Mangas, presidente del comité organizador de ASEPEL. Perfecto. Querido rector, señor secretario de Estado, querido decano, estimados compañeros, colegas, queridos estudiantes que alguno veo por ahí, para mí es una gran alegría, una gran satisfacción poder daros la bienvenida a este 35º Congreso Internacional ASEPEL. Para quienes no lo conozcan, ASEPEL es una asociación de profesionales, de investigadores, de docentes que nos dedicamos a la economía aplicada. Una asociación que lleva ya 35 años, que se dice pronto, 35 años organizando estas reuniones, estos congresos, donde intercambiamos nuestra investigación, nuestros avances en el área de la economía aplicada. Cada año se encarga una universidad de organizar el congreso. Este año nos ha tocado a nosotros y cada año hay un eje central en torno al que gira este congreso ASEPEL. Y este año tenía muy claro sobre qué tenía que versar el congreso. Yo pertenezco al Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Complutense y mi plaza, mi docencia y casi toda mi investigación se desarrolla desde hace muchos años en la Facultad de Estudios Estadísticos. Desde esta Facultad de Estudios Estadísticos yo he tenido la gran oportunidad de ir viendo cómo ha ido evolucionando todo lo que es el análisis de datos con la aparición de nuevas técnicas, nuevos modelos que están mejor preparados que la inferencia tradicional para analizar los grandes volúmenes de datos, todos estos datos que se están generando de forma masiva con toda la digitalización de nuestras vidas. Son técnicas que yo creo sinceramente que son muy útiles para la economía aplicada y que seguro que en la economía aplicada vamos a sacar mucho provecho de este tipo de técnicas que han venido a conformarse a algo así como la ciencia de datos. No sé si es un nombre de marketing y si perdurará o no, pero se habla ya de la ciencia de datos. Y por eso en este congreso lo que queríamos era pues, ofrecer la posibilidad de ver, analizar cómo la ciencia de datos puede ayudar al avance de la economía aplicada. Cuando aceptamos la organización de este evento, no hace ni 8 meses, José María, nos pusimos como objetivo organizar un congreso que resultase atractivo e interesante. Y no, por si alguien tiene dudas, no elegimos la fecha sabiendo que se iba a organizar en Madrid la cumbre de la OTAN. Simplemente son coincidencias que pueden ocurrir en una ciudad como Madrid, es parte de nuestro atractivo y hay que aguantarse con todo esto. Volviendo al Congreso, vamos a contar con más de 60 sesiones paralelas donde casi 200 investigadores van a intercambiar sus últimas investigaciones y avances científicos en economía aplicada. Ayer se desarrollaron ya en la Facultad de Estudios Estadísticos 2 seminarios sobre R y sobre Python, que son las dos herramientas más utilizadas para hacer ciencia de datos aplicada. Vamos a contar también, entre hoy y mañana, con 2 sesiones plenarias, 2 mesas redondas, donde profesionales de la ciencia de los datos, empresas como Idealista, como Telefónica, La Caixa, Red Eléctrica, el propio INE y el Banco de España nos van a contar sus experiencias en cuanto a las aplicaciones de la ciencia de datos a la economía. Y vamos a tener el enorme privilegio de asistir hoy a la lección inaugural del Premio Nobel Phil Kitlam. Profesor Kitlam
thank you very much for accept our invitation. It's a great honor for us. De verdad que creo que el esfuerzo en la preparación del Congreso, que puedo asegurar que no ha sido poco, ha valido la pena. Yo al menos estoy muy orgulloso y muy satisfecho con la oferta de actividades y contribuciones que os hemos preparado. Como podréis entender, para poder llegar hasta aquí ha sido necesario el esfuerzo y la colaboración de muchas personas y equipos. Es uno, yo en mi caso, el que decidí tirarme a la piscina, pero afortunadamente han sido muchos los que han colaborado a que no me estrellase, y este es el momento de hacerles el reconocimiento público y el agradecimiento que se merecen. Quiero empezar por la Universidad Anfitriona. Quiero empezar por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, querido rector. Gracias a todo el equipo rectoral, señora vicerrectora, por haber puesto a nuestra disposición todos los recursos de la Complutense. Por ejemplo, el lugar donde nos encontramos hoy es el emblemático Paraninfo, donde se celebran los actos académicos más solemnes de nuestra universidad. Gracias a la Facultad de Estudios Estadísticos, a todas las personas que integran la facultad. Gracias, gerenta, pero un agradecimiento muy especial a nuestro querido decano, que se ha volcado como si le fuese la vida en la organización de este congreso. Gracias, Cristóbal, de verdad. A mi Departamento de Economía Aplicada Pública y Política, con Ramón Febrero a la cabeza, y a todos los compañeros del departamento. Mi agradecimiento también a todo el Consejo Ejecutivo de ASEPEL, pero uno muy especial para su presidente. Muchas gracias, Chema. Sin tu compromiso y las ganas de ofrecer siempre lo mejor a todos los socios de ASEPEL, este congreso no podría haber salido adelante. Un agradecimiento también muy especial a la Escuela de Relaciones Laborales, a la Biblioteca Histórica de la Complutense, por su apoyo en la organización del Congreso. Agradecimiento también a los patrocinadores, Exponential Education, Nixmaster, Idealista y al grupo de investigación IDIPI. Es difícil en los tiempos que corren encontrar patrocinadores y ellos han querido colaborar con nosotros desde el principio. Un agradecimiento también a todo el resto de empresas colaboradoras, que me perdonaréis, pero no voy a citar ahora porque si no, no termino nunca. Y un agradecimiento muy sentido también para el equipo de asistentes de congresos y eventos de Afanias. Afanias es una asociación para personas con discapacidad intelectual y están aquí hoy haciendo sus prácticas formativas. Muchas gracias, chicos y chicas de Afanias. Insisto que ellos están haciendo prácticas, lo están haciendo con mucha ilusión, han venido con mucha ilusión y yo quiero recordaros que si hay algo que funciona mal en el Congreso, las quejas me las tenéis que decir a mí, por favor, no a ellos. Y termino ya. Solo me resta agradeceros a todos los participantes, a todos los compañeros, estudiantes, amigos que nos acompañáis hoy aquí. Vuestra asistencia y participación en el Congreso ha sido nuestro principal apoyo. Mis últimas palabras quiero que sean para una de las personas también que ha sido central en la organización del Congreso. Me refiero a María Ángeles Medina. Sin tu apoyo esto no hubiese salido adelante. Además, en tu doble papel de secretaria del comité organizador y de ASEPEL, hemos tirado de ti absolutamente para todo. Muchísimas gracias de verdad por todo el esfuerzo. Termino ya. Espero que disfrutéis mucho del Congreso, que disfrutéis mucho de Madrid y de todas las actividades, las conferencias y eventos que os hemos preparado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tus sentidas palabras. Muchas gracias. Tiene la palabra, continuando con este acto, don José María Montero Lorenzo, presidente de ASEPEL. Buenos días. Muchas gracias, señor rector, y gracias también por presidir esta sesión inaugural. Gracias que hago extensivas al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y de Transformación Digital, de Asuntos Económicos, de Economía de toda la vida, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, don Gonzalo García Andrés, y al decano de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense, don Cristóbal Pareja Flores. Bueno, yo no quiero parte de mi intervención, ya la ha realizado Lorenzo, por lo tanto, muy brevemente. Simplemente quiero
dar unas palabras de bienvenida a todos los participantes de este 35º Congreso Anual de la Asociación Internacional de Economía Aplicada y a todos los estudiantes de grado y de posgrado que, bueno, hemos invitado a asistir a la sesión inaugural, a la lección inaugural del profesor Finn Kildan y a las distintas sesiones plenarias y mesas redondas espectaculares que vamos a celebrar. Me consta que muchos de ellos, 69, asistieron ayer a los seminarios, a los kits de herramientas de R y Python, de los softwares estadísticos para el manejo de grandes bases de datos, que sin duda están destinados a tener un lugar de privilegio en el futuro. Y espero que por lo menos estos seminarios hayan despertado su atención. Bueno, yo creo que este 35º Congreso de Economía Aplicada no podía haber sido más acertado en cuanto a la elección de su temática central, la ciencia de datos. Bueno, como muchos de ustedes saben, la Harvard Business Review definió al científico de datos ya hace 7 u 8 años como la profesión más sexy del mercado, ¿no? Un CEO de IBM dijo que un científico de datos es un individuo del Renacimiento. El 6% de las grandes empresas internacionales están sustituyendo al tradicional CEO, ¿no? Tradicional, no pega mucho con CEO, que todavía suena a futuro, ¿no? Y más dicho en inglés, ¿no? Por la figura emergente del Chief Digital Officer. Y además, en esta mesa hay 2 personas que se suman a la defensa del científico de datos. Una de ellas es su decano y otra de ellas es su rector, que le decía que por absoluta casualidad cayó en mis manos un podcast de una entrevista suya en Telemadrid y defendía con ardor el grado de ciencia de datos como uno de los grados donde los estudiantes, en este caso de la Complutense, tendrían más salidas profesionales. Pues les felicito y les felicito con envidia y con envidia insana, porque creo que han sabido ustedes leer el futuro, cosa que no ha ocurrido en otras universidades, entre ellas la mía. Y no es porque hoy tenga que hablar aquí y estén ustedes delante, porque tengo testigos de que ya hace 2 años, 3 años, cuando me dijeron que iban a montar el grado de ciencia de datos, les dije: hay un dicho que dice que el que da primero da 2 veces, pero vosotros vais a dar varias veces. En fin, enhorabuena. Bueno, yo quiero también aprovechar, aunque sea un poco reiterativo, para agradecer al profesor Finn Kildan pues su presencia hoy con nosotros, a los participantes en las sesiones plenarias y en todas las mesas redondas, bueno, que van a tratar unas temáticas que creo que son imprescindibles de tratar hoy en día en las sociedades modernas. Pensarán ustedes que es muy difícil aunar en un día y medio a tanto big name, ¿no?, del mundo académico y profesional, y lo es porque algunos de ellos que tienen agendas imposibles. Pero también quiero decirles que no ha sido para tanto, que hemos tenido mucha suerte y todo el mundo ha puesto lo mejor de sí mismo. Quiero agradecer también a Exponential Education, a Antic Master e Idealista por su participación en el Congreso más allá de lo meramente académico e investigador, y obviamente me estoy refiriendo a lo económico. Parece que no suena bien, pero es que sin la pata de la financiación no vamos a ningún lado. Entonces, muchísimas gracias. Y al rector de la Universidad Complutense y al decano de la Facultad de Estudios Estadísticos, que nos lo han puesto todo realmente fácil. Y yo también no sabía lo que había escrito el profesor Lorenzo, pero también quiero decir aquí públicamente que el decano de la Facultad de Estudios Estadísticos se involucra en el Congreso, como yo no había visto involucrarse a ningún otro decano, así que muchísimas gracias por su compromiso. Como no, al comité organizador y especialmente a los profesores Lorenzo Scott y María Ángeles Medina. Bueno, ellos dicen que el mérito de los demás, yo voy a decir lo contrario. Yo creo que sin ellos esto no habría sido posible. Y mi agradecimiento más especial quiero que sea para estos chicos tan guapísimos de Afanias,
que me parece que... Yo cuando los he visto me he emocionado, de verdad. Y me parece que son los mejores del Congreso, los mejores del Congreso. Y nada, desearles que disfruten del Congreso, no solo de sus actividades económicas, académicas e investigadoras, que son muchas y muy buenas, pero también de las sociales, porque nos han organizado un programa que creo que merece la pena. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por tu entusiasmo y haber tenido la gentileza de dirigirse a nosotros. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Estudios Estadísticos. Profesor. Buenos días, señor rector, y muchas gracias, secretario de Estado, vicerrectores, vicerrectoras, compañeros y amigos decanos y decanas y demás autoridades académicas, profesores y asistentes al Congreso. Mi agradecimiento especial a Loren y a Chema, mis predecesores en el turno de palabra, por su elegantísima intervención y por su agradecimiento. Les agradezco también ese agradecimiento. Saludo especialmente a nuestro distinguido ponente de hoy, el profesor Finn Killam. A special and cordial greeting goes to our eminent speaker, Professor Finn Killam. Somos muchos en esta mesa y mi cuota de tiempo es exigua, de manera que voy a ir directamente al grano, si les parece a ustedes bien. Hace 3000 años, el rey David ordenó a los jefes del ejército recorrer todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, en busca de los datos, esta es quizá la palabra clave, de los datos que recogieran el censo de la población. Un día como ayer, el mundo entero encendía la televisión ansioso por conocer los datos nuevamente, los datos de una pandemia. Un día como hoy, en este mismo momento y muy cerca de nosotros, tiene lugar una cumbre de la OTAN. Se está analizando la situación mundial y se están tomando decisiones basadas en datos geoestratégicos, datos armamentísticos, poblacionales, etc. La brevedad necesaria me obliga a ceñirme a estos exiguos ejemplos entre el pasado y el presente. Los datos son una vez más el protagonista que se cuela en todas partes, hoy y mañana. Decía Lord Kelvin más o menos que solo cuando podemos cuantificar un fenómeno sabemos algo de él. Sin datos nos movemos en la ignorancia, en la oscuridad, en las arenas movedizas de la especulación. Anteayer nos importaba la intención de voto en Andalucía. Hoy es el clima o la guerra. Ayer, hoy y mañana es la economía y siempre son los datos el telón de fondo, el andamio sobre el cual se construyen los argumentos y se toman las decisiones. Las cifras del paro, los hábitos de consumo de una familia cualquiera que no sabe cómo se calcula el IPC o el Euribor, pero que se acuesta pensando en la primera cifra decimal del precio de la gasolina y despierta atenta a una posible subida de la luz. Los datos son los protagonistas evidentes de ayer y de hoy. Los datos son la materia prima con la que trabaja cada día mi facultad. Pero el protagonista indiscutible, del que no hemos hablado aún, es el analista de datos, el científico de datos. No es un término de marketing, es un término que viene para quedarse, porque los datos son evidentemente una ciencia, sobre todo datos económicos. El científico de datos es el profesional que se forma en las facultades de Estudios Estadísticos y de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Es el mago que obtiene las conclusiones económicas y de otra índole, a partir de montañas de datos negras, enormes y mudas. Él es quien da valor a los datos, quien les da la palabra, quien sopla sobre ellos con el rigor de sus técnicas y los convierte en información, en decisiones. Ayer arrancó este Congreso de Economía Aplicada en su 35ª edición y el tema es nada menos Ciencia de datos para economía aplicada. Una de las áreas más importantes que habitan en la Facultad de Estudios Estadísticos es precisamente la economía, entre otros campos de aplicación. Nuestros 2 títulos de grado, Estadística Aplicada y Ciencia de los Datos Aplicada, así como los másteres y el doctorado, versan sobre datos económicos en muy gran medida y tienen un enfoque eminentemente aplicado. Estas 3 ideas,
La ciencia de datos, la economía y el enfoque aplicado, o sea, todo, constituye el corazón de nuestra facultad y constituye el corazón de este Congreso. Nuestra facultad acoge estos días este evento tan importante con entusiasmo y lo organiza junto al Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política y la Asociación Internacional ASEPELT, a quienes agradecemos su colaboración. Me uno a todos los agradecimientos, y ustedes me perdonarán que no los repita, manifestados por mis dos predecesores en la palabra, por brevedad y por respeto al tiempo de todos ustedes. Además de ello, y antes de terminar, sí quiero mencionar expresamente a los asistentes voluntarios de la Fundación Afanias, que han puesto lo mejor de sí mismos para ayudar a quien lo necesite. En nombre de la Facultad de Estadística, espero que todo, ayer, hoy y mañana, sea de vuestro agrado. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano, y sobre todo muchas gracias por el apoyo que has dado a este congreso. Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Secretario de Estado. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Es un grandísimo placer estar aquí hoy en la inauguración de este congreso, en este Paraninfo extraordinario y de esta asociación que tiene un acrónimo que me encanta. Es Association Scientifique Européenne pour la Prévision Économique à Moyen et Long Terme. O sea, ¿quién puede tener un acrónimo mejor que este? Me parece excepcional y yo creo que es una perfecta tarjeta de presentación del trabajo que viene haciendo la asociación desde hace ya décadas. Me van a permitir que haga mi intervención en inglés para que nuestros distinguidos invitados, el profesor Kitlan y también otros invitados que no entienden el español puedan seguirlo. So, what we've seen in the last 15 years in the economy, it's a time of turbulence, of continued turbulence that has defied the preconceived ideas that we had about how the economies and modern economies work. We've had first endogenous shocks, endogenous crises. We had the financial crisis, which was, the best example of an endogenous phenomenon that has, a huge impact in terms of GDP, of employment, of stability. We've also had, and we're also facing climate change, which is another kind of endogenous phenomenon that will affect, it is already affecting the economies, and it will continue to do so moving forward. But we've also had to deal more recently with substantial exogenous shocks. We've had the pandemic. We haven't had kind of a global pandemic in 100 years, and we had to endure again a major economic shock 2 years ago, one that is whose shock waves are already being felt across the globe. And we are now facing another exogenous shock that has to do, as we've seen before, but with, I would say, with a brutality that is shocking us all, the war, Russia's war in Ukraine, and the huge impact that it is having on energy prices, on food prices, and on inflation and on the economic outlook. These shocks, these situations have created challenges for economic policy that were totally unprecedented. So it's been really tough to ensure economic stability, economic growth, and economic fairness in the form of reduced inequality in this context. It's been very testing times for economic policy, but also for economists, because it has challenged the way we understood the workings of the economy. So what is our major strength, our major kind of weapon
to respond to this situation that we're still facing? Well, it is learning. It is using the knowledge that the science, economic science, other social and natural sciences provide, using the experience, because I think one of the advantages that we have to deal with this, with the pandemic, now with the situation that we have, is that most of the policymakers we have already been dealing with very kind of challenging situations before, and as the European Union response to the pandemic shows, there's been learning from the mistakes, from the experiences of the past. Part of that learning, of course, is the knowledge that comes from economists and from applied economics. We are fortunate to have today, a host of data, much more abundant data, which is the food in which the knowledge, the analysis, the work of economists rely on. And that is, of course, extraordinary. We need to use that and to put it to good use. I think it's been done already for years, as the work of Asapel, another economist, proved. But we really need this work to be accelerated and to be put to the use of having a better knowledge of the workings of the economy, and also better insights for economic policymakers into how to deal with these major shocks, with this very complex situation. Of course, for this we need new techniques. We need data and new techniques. That's all about this Congress, about data science. I've looked at the program, at some of the sessions starting yesterday and following today and tomorrow. Of course, there's machine learning, there's new techniques to make sense of those data, because I think data is a basic ingredient for knowledge, but we need more. We need to make sense of that data, and we also need theory. It's been for years, some people think that, theory is something of the past, that we can do without it, and that we can just use data to understand how the world works. My personal view is that theory is an unavoidable and crucial element in the quest for knowledge, and also using that knowledge to improve how the world works. I think that the way, kind of the theoretical underpinnings of economics that we had 20 years ago have changed. We had, of course, rational expectations. That was a major breakthrough in its time. Context where we had no uncertainty, where we assumed that companies and consumers were all alike. But we've come to realize that the economy is a much more complex system, in which we have bounded rationality, we have pervasive uncertainty and fundamental uncertainty, and we have diversity. Companies, sectors, they're very different. Consumers have different expectations, and we have to make sense of that diversity in understanding how markets work and how the economy works. Fortunately, I think that there's been, major progress in using applied economics for applied policy. There are many examples, but let me just highlight a few. Years ago, the view on the effects, for example, of the minimum wage were totally different to the view we have today, thanks to empirical studies about the minimum wage. Thanks to that, I think minimum wage policies and pre-distribution policies are now, I think, widespread, not just in Europe, but elsewhere. We've also had, a lot of very insightful research on inequality, and that has, paved the way for
new policies and new attention to inequality. And also, you know, for fiscal policy, you know, the view about fiscal policy and the role of fiscal policy has completely changed thanks to more advanced, more sophisticated models and applied economics worlds. And we really, again, we need this progress to continue, because in the face of these changes that are going to continue, because what is happening in the east of Europe, it's going to have consequences that will span for years. For the economy in the short term, for globalization, and also of course, for security and geopolitics. And from economic policy, we cannot stay idle in this context. We need to react. We need to help that process of transformation of the economy, and that's what we're doing in Europe and in Spain with the recovery plan, with the Next Generation EU, with this combination of structural reforms and investments to prepare the economy in the transition to a low-carbon economy and an energy sector now that is seen by everyone as most pressing need, and also to exploit to the maximum extent possible digital technologies. Those data that not just for applied economics, but also for public policy, for providing better services, for making SMEs grow are paramount. I will end just by saying that in this context for economic policy, we have again kind of a supply side restrictions, very strong supply side shocks, you know, credibility, expectations, you know, the insights, the conclusions that come from the work of Mr. Kittler and other distinguished economists years ago, and that, of course, they are still with us, I think will be crucial to, again, go through this process and kind of be up to the challenge that we face, as we did with the pandemic. And deseo a todos que tengáis un congreso muy fructífero. Me encantará poder seguir las conclusiones y nada más. Un placer y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Bueno, lo primero, darles a todos ustedes, ya para concluir este acto, darles la bienvenida. Y quisiera hacer una mención especial al Dr. Kinlan. Dr. Kinlan, welcome to this Paranin for the main building of our university. It's an honor to receive you at the Complutense University, and thank you for accepting to give this opening lecture. So, la verdad es que para mí tener al secretario de Estado aquí, estar rodeado a mi izquierda de mi querido amigo Cristóbal, el decano de la facultad, tengo la vicerrectora, 3 decanos que nos acompañan en este magnífico acto. La verdad que es un honor, y cuando me lo pidió el decano, pues no pude decir más que sí, ¿no? Es verdad que yo no soy un experto en datos, pero como saben soy veterinario, pero trabajo con grandes poblaciones, con las famosas enfermedades transmisibles. Y aunque estamos rodeados de datos por todos lados, también somos emisores de datos, y los animales también emiten datos, ¿no?, que necesitamos valorar para poder tratar de controlar las enfermedades que se distribuyen entre esas poblaciones animales y que en muchos casos pues vuelven hacia el ser humano, ¿no? Y en nuestro equipo desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, hay matemáticos, y algunos de nuestros equipos han estudiado en la facultad, de nuestra querida Facultad de Estadística, y porque necesitamos formarnos en estas cuestiones, pero es verdad que somos un grupo muy transversal porque los datos son transversales, y tenemos el honor en nuestra universidad de tener la única facultad dedicada en exclusiva a las investigaciones estadísticas y la ciencia de los datos. Yo ya trabajé muchísimo con esta facultad, tan querida por mí, porque aparte de que es una maravillosa facultad, está muy pegadita a la Facultad de Veterinaria, y desde hace mucho tiempo estamos tratando de potenciar los programas formativos, tanto de grado como de máster y doctorado de esta facultad. Y es verdad, como ha dicho José María, que
Yo creo que quizás hemos llegado hasta un poquito tarde, ¿no? Justo ahora salimos con 3 grandes grados relacionados con los datos y en concreto tenemos el de la ciencia de los datos aplicados que va a ser impartido y diseñado e impartido por nuestra querida Facultad de Estadística. Y yo creo que llegamos un poco tarde porque ha sido un proceso muy complejo el llegar a este acuerdo, ¿no? Entre varias facultades que al final tenían que opinar, ¿no? Pero lo hemos podido solventar con el empuje que tiene el equipo de Canal, con el apoyo del equipo rectoral, sin duda, y con la tolerancia y comprensión de otras facultades que también tenían que opinar y que yo creo que hemos salido todos ganando, ¿no? Al final, el análisis de los datos rigurosos son buenos para la economía, son buenos para la sanidad, son buenos para muchísimas cosas. Y con eso evitamos que se difundan bulos y que se hagan las cosas mal, ¿no? Es verdad, por ejemplo, y perdón que vaya a mi terreno, que antes en sanidad animal hacíamos muchas cosas un poco casi al azar, ¿no? Porque teníamos datos sesgados y nos analizaban los datos de una forma muy correcta y eso nos hacía que gastáramos más dinero del necesario, más recursos de los necesarios. Y ahora sabemos, gracias al estudio de los datos que se obtienen en todo el mundo, hacemos las cosas mucho mejor. Y por eso es importante tener a grandes especialistas formados en análisis de datos y que nos apoyen a otros profesionales que tenemos pues, otras vías de trabajo y que nos enriquecen muchísimo. No puedo ser mucho más extenso, uno, porque no soy especialista, y dos, porque ahora tengo una patronato, una fundación y tengo que salir corriendo. Pero sí quería felicitar y agradecer a los organizadores, a María Ángeles, a Lorenzo y a todas las que han participado en la organización, el que hayáis confiado también en la Universidad Complutense de Madrid. Sabéis que es la universidad presencial más importante de España, la más grande de España, una de las más antiguas de España, y que desde luego tenemos mucho que aportar en un tema tan interesante como la ciencia de datos, en este caso hacia la economía aplicada. Y quiero hacer una especial mención, como ya se ha hecho antes, a los componentes de la Fundación Afañas. Gracias por ayudarnos a que este congreso salga adelante, a atender a todos los participantes y porque sin duda este congreso sin vosotros igual no era peor, pero desde luego no iba a ser mejor. Así que muchísimas gracias por toda vuestra ayuda. Es un honor que estéis trabajando aquí para un congreso tan relevante para nosotros. Y siento ser tan breve, de nuevo reiterarle la bienvenida a este maravilloso Paraninfo. Yo lo he estado recordando antes al secretario de Estado, que en esa cátedra de allí se ha dirigido al auditorio de este Paraninfo Einstein, Poniatowska, Jane Goodall y muchísimos más, ¿no? Este es un lugar donde las más importantes ceremonias de nuestra universidad tienen lugar y donde la ciencia, el debate, son los que impregnan estas paredes. Así que bienvenidos, enhorabuena y creo que podemos declarar inaugurado este congreso. Antes voy a avisar que vamos a hacernos una foto, los componentes de la mesa, con el doctor Kindan de la organización. Luego tendremos 2 minutos o 3 para cambiar la mesa y ya procederemos a que se realice la lección inaugural, que sin duda es uno de los puntos más importantes de esta agenda. Gracias a todos.